¿Alguna vez te has preguntado qué obras de arte son tan valiosas que podrían cambiar el destino de una nación con su precio? Hoy te revelamos 12 cuadros que han cautivado al mundo, no solo por su belleza, sino por su valor inestimable. Acompáñanos en este viaje por la historia, la creatividad y el lujo en su máxima expresión. No te pierdas los 10 cuadros más caros y queridos del mundo. Estás en God of Luxury. Recuerda suscribirte si quieres saber cómo viven tus celebridades favoritas y sus familiares. Vamos allá con este episodio. Si quieres tener un estilo de vida de lujo y escalar tu vida a otro nivel, te dejamos unos enlaces en la descripción que te ayudarán a tener la vida que siempre has soñado. En el 10º lugar encontramos la obra maestra de Pablo Picasso, Les Femmes de Alguer, versión Cielo. Esta pintura, que se vendió por un récord de $179.365.0001, es una interpretación moderna del clásico de Delacroix. Picasso rinde homenaje a su amigo y rival Henri Matisse con esta serie. Actualmente la obra reside en la colección privada de Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani en Doha, Qatar. En el 9º puesto, los retratos colgantes de Maerten Soelmans y Eugen Koppit, pintados por Rembrandt en 1634, representan el matrimonio de la pareja. Estas obras, que fueron adquiridas conjuntamente por el Louvre y el Rijksmuseum por un total de 160 millones de euros, son un raro ejemplo de retratos de cuerpo entero del maestro holandés, que han permanecido juntos desde su creación. En el puesto número 8 tenemos Wasserschlangen II, también conocida como Serpientes de Agua II. Es una celebración de la forma femenina y las relaciones entre mujeres, creada por Gustav Klimt. Esta obra, que fue robada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y más tarde vendida en una polémica subasta en 2013, se encuentra actualmente en una colección privada en Asia y es la 6ª pintura más cara del mundo. El precio de la pintura Wasserschlangen II de Gustav Klimt es de $187 millones. Ajustado a la inflación, serían aproximadamente $222.6 millones hoy en día. En el 7º lugar tenemos Number 6, Violet, Green and Red, de Mark Rothko, una pieza clave del expresionismo abstracto americano, vendida en 2014 por $140 millones a Dmitry Rivolovev, aunque más tarde se descubrió que el precio original era de aproximadamente 80 millones. Esta obra es famosa por sus amplias áreas de color que invitan a la contemplación y actualmente pertenece a Ken Griffin. En el 6º lugar, Die Standardbearer de Rembrandt, una obra de 1636 que es un autorretrato del artista como abanderado, toma lugar en esta lista. Esta pieza, que muestra a Rembrandt con una mirada desafiante y llena de bravura, fue adquirida por el Rijksmuseum en Ámsterdam por $175 millones. Es una pintura que refleja la ambición de Rembrandt de pintar un retrato grupal para la milicia de Ámsterdam, considerado el encargo más prestigioso para un pintor en esa época. Una pintura de expresionismo abstracto de Jackson Pollock de 1948 ocupa el 5º lugar. Esta obra es un ejemplo icónico de su técnica de goteo y fue vendida al gestor de fondos de cobertura Kenneth C. Griffin por $200 millones. La pintura fue destacada en una edición de 1949 de la revista Life, que convirtió a Pollock en una celebridad. No olvides dejarnos tu like y regalarnos tu suscripción para seguir enterándote de los lujos de otras de tus celebridades favoritas. Te dejo esta pregunta: ¿cuál de las pinturas vistas hasta ahora te gustaría tener en tu sala? Deja tu respuesta en los comentarios. En el 4º lugar tenemos Nafea Fa Hippo Hippo, que se traduce ¿Cuándo te casarás? Es una pintura de Paul Gauguin de 1892 que representa a dos mujeres tahitianas. Esta obra fue vendida en febrero de 2015 a Shika Al-Mayasa bin Hamad Al Thani por cerca de $210 millones, convirtiéndola en una de las pinturas más caras jamás vendidas. La pintura refleja la fascinación de Gauguin por Tahití y su cultura. Iniciando el top 3 con medalla de bronce está The Card Players de Paul Cézanne. Es una serie de pinturas que retratan a campesinos provenzales jugando a las cartas. La versión de esta serie fue vendida en la década del 2000 a la familia real de Qatar por un precio estimado en $250 millones, estableciendo un nuevo récord para el precio más alto jamás pagado por una pintura. Las obras son consideradas un hito en el arte de Cézanne y es un preludio a sus últimos años, cuando pintó algunas de sus obras más aclamadas.
En el puesto número 2 tenemos Interchange, una obra maestra del expresionismo abstracto creada por Willem de Kooning en 1955. Representa la transición del artista de figuras femeninas a paisajes urbanos abstractos. Esta pintura, que fue vendida por $300 millones al gestor de fondos de cobertura Kenneth C. Griffin, refleja la influencia de Franz Klein en la técnica de Kooning, con marcas gestuales rápidas en lugar de pinceladas violentas. La pieza central de color rosa carnoso representa a una mujer sentada. Aunque estuvo en préstamo en el Art Institute of Chicago, actualmente se encuentra en una colección privada. Mención honorífica: Guernica de Pablo Picasso. Que no está en venta y por lo tanto no tiene un precio de mercado, Guernica de Pablo Picasso merece una mención especial. Esta poderosa obra de arte, creada en respuesta al bombardeo de la ciudad de Guernica durante la Guerra Civil Española, es un símbolo mundial de la paz y protesta contra la guerra. Actualmente se exhibe en el Museo Reina Sofía en Madrid y sigue siendo una de las obras de arte más impactantes y reconocidas del siglo XX. Como mencioné anteriormente, no tiene un precio concreto, pero se ha estimado que su valor de seguro podría estar cerca de los $3.000 millones. Dada su importancia histórica y cultural, si alguna vez se pusiera a subasta, su valor probablemente excedería los $200 millones. En el primer lugar de esta lista está Salvator Mundi, atribuido a Leonardo da Vinci y datado alrededor del año 1500. Es la pintura más cara jamás vendida. Representa a Cristo como Salvador del mundo sosteniendo una esfera de roca cristalina en su mano izquierda. Fue vendida en subasta por Christie's en Nueva York el 15 de noviembre de 2017 por $450.3 millones. Aunque su autenticidad ha sido objeto de debate, la pintura es considerada una de las pocas obras conocidas de Leonardo y actualmente se encuentra en el yate de lujo Serene, propiedad del príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman. Hemos viajado a través de la historia y el arte, descubriendo las obras más preciadas y costosas del mundo. Desde la expresión abstracta de Pollock hasta la maestría renacentista de Da Vinci, cada cuadro nos cuenta una historia única, refleja una época y captura la esencia de la creatividad humana. Estas piezas no solo son testimonios del genio artístico, sino también símbolos de poder y riqueza. Algunas residen en museos, otras en colecciones privadas, pero todas ellas comparten un lugar en el panteón del arte mundial. Esperamos que este recorrido por los 10 cuadros más caros y queridos del mundo haya sido tan fascinante para ti como lo fue para nosotros. Y esas son las pinturas más caras del mundo. Cuéntanos, ¿cuál fue tu favorita? ¿Hay alguna que te haya sorprendido? ¿Te parecen lo suficientemente lujosas o conoces mejores? ¿Cuál te gustaría tener en tu hogar? ¿Has ido a ver alguna? No olvides dejarnos tu opinión en comentarios. ¡Hey! No te vayas aún. Un último recordatorio para suscribirte, activar las notificaciones y dejar tu like. Venga, que así no te perderás nuestro video sobre tu celebridad favorita. Por última vez, si quieres tener un estilo de vida de lujo y escalar tu vida a otro nivel, te dejamos unos enlaces en la descripción que te ayudarán a tener la vida que siempre has soñado.